Noticia mala y una noticia medio buena. La mala, no regresará el ascenso-descenso para la siguiente temporada. La medio buena es que regresará para la temporada 26-27. El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la petición de 6 equipos del Ascenso MX de regresar de manera inmediata el ascenso, pero regresará hasta la 26-27. El TAS desestimó la apelación presentada a 6 clubes de Liga Expansión para adelantar el ascenso. Confirma que las temporadas deportivas afectadas por el acuerdo de la Asamblea el 24 de abril del 20, siendo la última de ellas la temporada deportiva el 25-26. Sin embargo, va a regresar para la 26-27. El ascenso y descenso, al menos en la Liga MX, entiendo la cuestión del negocio de las ligas cerradas como las ligas estadounidenses, lo entiendo, pero tenemos que entender una cosa, que en México, aunque la economía ha mejorado en los últimos años, no es tampoco la economía estadounidense, no es de ese tamaño, entendámoslo así. Y lo segundo, el ascenso y descenso es necesario en lo emocionante, en lo deportivo, porque hay cada partidito en lo que simple y sencillamente no se juega nada. Por ello, este es el Plan Morales. Si yo fuera el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, cabildearía, gestionaría y casi impondría esto y se obtendrían los recursos. Primero, la liga la hago a 20 equipos. Segundo, del primero al 12º están involucrados en postemporada, ya sea que algunos lleguen de manera directa y otros play-in o repechaje, o los dos. Punto. Al subir la liga a 20 equipos como parte del Plan Morales, voy con 3 descensos directos, 18º, 19º y 20º. Creo una liguilla de la muerte o una promoción de la muerte, el Survivor. Entre el 14º y el 17º, quien gana se queda, quien pierde sigue avanzando hasta la promoción que se jugará contra los del ascenso. Seguimos con el Plan Morales. Asciende en directo el campeón de cada torneo, y, salvo estos, el equipo con más puntos. Si un equipo queda campeón o bicampeón en el ascenso, bueno, serán los 2 equipos con más puntos. Habrá un campeón de campeones para determinar una cantidad económica y también que determinará a quién se le va a dar más, a quién menos y a quién casi nada. Pero bueno, algo se les va a dar. Genera una promoción, señores, en el ascenso, un Survivor. Salvo los anteriores mencionados, es decir, el campeón de cada torneo y el más puntos haga, salvo los anteriores mencionados, los 4 equipos con más puntos pasan a una promoción. Es al Survivor. El ganador, ganas, pasas. Al revés que en primera división, pierdes y sigues avanzando. El ganador jugará contra el Survivor de la primera división, quedando el vencedor con el puesto restante de la Liga MX. Ok, pudiera haber hasta 4 ascendidos o solamente 3 y 1 que permanece. 6 extranjeros por club. 6. No 5, 6. Le da entretenimiento a esto y permite una plaza más para los mexicanos. Torneo de Copa. El torneo de Copa MX lo regreso. Se juega con 3 extranjeros nada más. Y hago llaves que hagan sentido numérico entre los de primera división y los de el ascenso. Todos juegan. Juega ascenso. Los de primera división contra los de el ascenso. El campeón de campeones lo mantengo igual. Hago una Supercopa MX al terminar la temporada. Como si fuera temporada europea. Los 8 equipos con más puntos juegan la Supercopa MX. Una liguilla para que dé inicio a la nueva temporada. Rapidita, a un partido, vámonos. La Leagues Cup gestiono para que sea otro modelo, pero bueno, se mantiene. Participación en Conmebol, por supuesto, hay que gestionar, hay que ver cómo se hace. Y esto es importante, permitiría la multipropiedad. ¿Por qué? Porque no hay muchos empresarios o grupos empresariales o empresas o consorcios que quieran hacerse cargo del fútbol. Muchos quieren entrar, pero a la hora de los guamazos, de los trancazos económicos, no todos se quedan. ¡Ay, va a haber un conflicto de interés, Alvarito! Sí, por eso todos los equipos de la multipropiedad juegan en la fecha 1. Punto. Y todos los equipos de primera división tendrán derecho a tener una filial, no una obligación,
derecho de tener un equipo en el ascenso. Si asciende o si gana su torneo respectivo en el ascenso, tendrá el derecho a vender ese equipo en una tasa fija. ¿Quién fija eso? Yo, el comisionado. Por eso es el plan Morales. Si no les parece, hagan su plan y métanselo. Empezamos. Aquí arrancamos. Digamos después del Mundial. Después del Mundial, a partir de ahí va a empezar a correr el tema solamente del ascenso. Así es. Así es. No del descenso. 2026 y 27, 2027, 2028 Termina 2. determina a 2 equipos que asciendan para llegar a 20. Aquí el gran problema es si van a continuar los candados de las certificaciones, porque si mantienen el candado de el certificado de campeón de campeones y si no hay campeón de campeones, Claro. entonces ¿cómo van a subir esos? ¿Cómo los vas a subir? Eso- Esa es una. Sigue estando muy ambiguo. Sigue estando muy ¿Cuál es el candado del campeón de campeones? Bueno, de que aquel que gane un torneo se enfrenta al que gana el Al otro que gana el torneo otro y era el que subía. y Así era el que estaba subía. antes. Así estaba. Ahora, aquí el problema va a ser, y para el 2029, entonces ya corre ascenso y descenso. Exacto. Así Ahora, yo le agregaría a lo que tú estás comentando, yo le quitaría el tema de los cocientes. Por supuesto. Vámonos. Temporada regular. El que quede hasta abajo. A temporada Sí, europea. mira, eso no va a pasar porque el cociente ¿para qué es? Para proteger a los poderosos. Para que los equipos eso. que tengan una mala temporada, llámese Chivas, Yo le América, Cruz Cruz Azul, no terminen Yo yéndose. le modificaría, Eso no va a no ocurrir. descienda. yo le modificaría eso. Eso no va a ocurrir. Pero yo sí se lo modificaría Ah, sí. más allá que ocurra o no ocurra. Sería lo más justo en lo deportivo. Entonces, las Chivas dos ya hubiera primeras descendido como temporadas, 3 veces. sí, con cuando ese venga poder. el ascenso, las 2 primeras temporadas es ascender nada más y nadie desciende. Y así los de primera división se protegen 3 años más. 3 años más para que no puedan bajar. Con el cociente, dices tú, ¿no? No. ¿Con qué? Con este formato de que solo van a ascender los próximos 2 años. Exactamente. Para llegar a 20. Nadie va a descender. 2026, 27 nadie desciende. Ajá. 27, 28 nadie desciende. Es 28, 29. Ok. Ahí sí ya habrá ¿Y descenso. cómo van a subir? Desde la suspensión, los que tienen los dos con mayor cantidad de puntos, ¿o qué? No. Bueno, los que ganen sus liguillas y cuando se enfrenten. el Porque en teoría campeón solo de es la- uno por año. Sí, Tendría que campeón ser de así el campeón de campeones de un de- torneo del con el ascenso. campeón del otro torneo. Sí, exacto. Un descenso, un ascenso y un descenso, es muy poca movilidad económica y social. Lo que tienes Sí. es que le encontrar Sí. un plan con maña, echa la ley, echa la trampa y van a seguir ganando tiempo. Claro. Por eso es que Querétaro fue comprado. Y es Porque que hay tú no que- te preocupes. Tú hasta el 2029 Estás cubierto. estás cubierto. Sí, sí. Hay, 3 años. hay que entenderlo de esta manera. El llamado G6 de estos equipos de expansión no triunfaron realmente. La sentencia que Pierden, hoy pero sale- ganan, ¿no? Empezó no como un triunfan. G10. Empezó como un G10 y poco a poco se fueron bajando y algunos ya dijeron yo hasta aquí llego. Pero ellos lo que buscaban era de entrada que el ascenso regresara de forma inmediata. Pero no iba a ser No así, pasó, ya está no corriendo iba a la suceder. temporada. Va a terminar siendo hasta el 2027 y lo más Pero al importante concluir de esta, pues era. es que las reglas Por eso, las va a el seguir 26. poniendo la Federación Mexicana de Fútbol. Esa es la Y clave. la federación es la que va a decir, bueno, sí, necesito esto, y que me traigas un dinosaurio, y que construyas 3 estadios, y todo Y eso. ahí van a Entonces, entrar en otra polémica. Ahí es donde va a comenzar el problema de nuevo. Hoy el G6 no termina triunfando. ¿Qué es lo que sí aseguraron? Que el ascenso vuelva cuando les habían dicho. Cuando les habían dicho. Pero el control, el sartén por el mango, lo sigue teniendo la FMF. Siempre. Mantienen el tema, o sea, ellos aseguran que sí va a haber un ascenso, ¿no? Al final de cuentas, ascenso y descenso. Pero durante mucho tiempo se dijo, no, es que ya el descenso Exacto. y el ascenso Claro, así va a quedar. claro. Nada lo va a cambiar. De cierta forma sí ganaron. Sí ganaron, sí, porque por lo menos aseguran eso. Ahora, lo que dices tú, mi querido César, es en el aspecto de que la federación va a establecer otra vez las reglas. Los criterios, sí. Pero aquí ya está la disyuntiva de que el TAS dice, ok, tu torneo de ascenso y descenso era bajo estas reglas. Y tienen que ser bajo las reglas del 2020. Sí, en teoría la certificación ya no va a estar. Lo cual era un chiste Entonces, mal contado. por eso, porque, por pero lo que ejemplo, voy es- hoy Atlante no podría subir porque juega de entrada en un estadio que no es de ellos. Claro. Y no los dejaron certificarse porque jugaban en el Azulgrana, estadio que hoy Entonces, es de primera división. esa es Eso otra- era un chiste, ¿eh? La por eso- certificación era un chiste. Por eso, pero esa es otra batalla. Que los de la Liga de Expansión van a decir, a ver, Tendrán que en pelearla. el 2020 estos eran los requisitos y no habían estas certificaciones. Entonces tendremos que regresar a eso y no a las que ahora están poniendo, que el estadio, que el campeón de campeones, que la solvencia económica, que eso está bien, que la Centros de transparencia, entrenamiento y que todo está eso, bien, sí. que sedes de entrenamiento. Es más, ya desde ayer se quita lo de la obligación de que los equipos de primera tengan un equipo femenil.
Ya a partir de ayer ya es, si lo quieres, es opcional. Porque Y ya tienes la sede de la y Copa del pueden Mundo. venir de otras franquicias. Claro. A ver, el tema del fútbol femenil se dio, y esto lo sé porque hablé con representantes y directivos, lo sintieron siempre como una imposición, pero en los cabildeos y las gestiones para ser atractivo para una Copa del Mundo, es precisamente tengamos una liga femenil. Venimos del Mundial de Qatar, que es otro mundo, no es occidental, no es occidente, es oriente. Entonces, demos liga femenil. Muchos dueños dijeron, carajo, pero es un gasto. Bueno, lo pensaron de esa manera económica, o si usted quiere acusarlos de machistas patriarcales, está en su derecho, punto. Pero, esto yo me lo suponía por pláticas que tuve aquí enfrente, donde siempre vamos a cabildear con los dueños, que una vez pasado el Mundial, la Liga MX femenil corre riesgo de desaparecer. Sí. El TAS desestimó la apelación contra la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol de suspender el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano y sin embargo esta nota tiene muchos matices porque pudiera darse también la llegada de más equipos vía compra de plazas más que por la vía deportiva del ascenso y el descenso. José Ramón, buenas tardes en el fútbol mexicano. Hola, buenas tardes. Yo tengo entendido que a partir de la temporada 26-27 Sí. hay ascenso y descenso. Sí, después del Mundial. Después del Mundial. Pero dice John que esto no es tan posible Bueno, depende de la Federación Mexicana de Fútbol, pero yo creo que lo van a y de activar. los A dueños. mí ¿no? lo que hoy me dijeron de todo lo del TAS muy temprano fue, esta demanda van a tener que pagar hasta los gastos de los abogados y todo ese tema. Costas le llaman Y es a nivel legal. la decisión del ascenso y el descenso lo van a tomar los 18 equipos. Eso es lo que a partir de hoy se da. Que son 15 propietarios. Son 15 Entonces, dueños. pero si la mayoría no quiere, y yo no creo que vuelva jamás, y les voy a decir por qué. Si el de Waste Management, el dueño de esta compañía americana, le acaba de meter $150 millones al Querétaro, y quieren vender el León, y quieren vender el Atlas, o Santos, o el que sea, los fondos de inversión no le van a invertir sabiendo que esos 200 o 300 millones de dólares se pierden. Por eso creo que van a votar que jamás va a existir. No va a haber descenso, pero sí va a haber ascenso. Eso sí, pero van a vender las plazas. Eso sí. Eso sí. Y luego una cosa que Beto y yo lo hemos platicado mucho. A mí una vez Juan Carlos Rodríguez, como presidente de la federación, me dijo, imagínate, John, que un equipo de expansión cuesta $5 millones al año y para poder subirte a la primera división multiplícalo por 50, 55 veces. Le digo, ¿cómo? Lo que pasa es que necesitas $130 millones nomás para demostrar que 150. tienes 150 para tener la solvencia de decir, puedo manejar sueldos. Durante muchos años. ¿Tú crees que el Puebla tenga 150 millones de dólares? ¿El Puebla? Pues no, pero Grupo Salinas sí. Pero alguien ya le... Bueno, pero... No, pero ahí te va, José Ramón. Puebla, por favor. Puebla, ¿no? Pero te voy a decir cómo se van a dar, yo creo que los enroques. Que de repente llegue... Los San Francisco 49ers, el dueño de los 49ers tiene muchas ganas de invertir. Los Raiders no tienen MLS, los Cowboys no tienen MLS. Entonces llegan un día y dicen, ok, te compro el León o te compro el Atlas y yo le meto $200 millones de dólares. Los Cowboys es un peligro. No, bueno, ese sí, pero el hijo Es no. que vende a todos. No, pero los Hunt, por ejemplo, los Hunt, que Los tienen- dueños de Kansas City. de Kansas City ya tienen el equipo de Dallas. Entonces, ¿qué veo yo? Que van a ver, el que tenga la solvencia económica, van a llegar hasta 20 equipos, van a vender 2, Sí. pero el ascenso y descenso como tal no puede regresar porque entonces no van a conseguir la lana que quieren vendiendo partes de Pero la es correcto, Yo la deportivamente información- hablando, comprar por participar. Sí, a ver, yo la información que tengo rápido No es, tendría que ser... Pero así lo están haciendo. Sí. es que justo es el problema. Además, la Asamblea de Dueños es una semana después de la final del torneo clausura. O sea, estamos hablando de que a finales de mayo se van a reunir los dueños del próximo año, 2026, y van a planear Antes del Mundial. antes del Mundial, la temporada 2026-2027. Si hay un cambio estructural al reglamento de competencia, como el tema de ascenso y descenso, tiene que ser votado por los 18 equipos. Hay 15 dueños, porque todavía hay 3 con multipropiedad. O sea, estamos hablando de Orlegui, que tienen venta al Atlas, Pachuca. de Pachuca, que todavía no se deshace de León, y de Grupo Salinas con Mazatlán y Puebla. Los 15 tienen que votar de forma unánime. Todos en la mesa tienen que decir, sí, regresa al ascenso. O no, si hay uno solo que dice que no,
no va a regresar al ascenso. Entonces es Tiene que mucho ser más unánime. viable de lo que están hablando ver, ustedes, Beto, la que haya estructura- una expansión a 20 equipos. Eso Y va a haber. sí, Va a haber, descenso. sí va a haber Una liga cerrada. expansión, no va, Exactamente. ya la estructura de negocio no, No va a lo haber permite. descenso. Sí, Y mira, al- y yo al- creo que la gente debe estar muy confundida porque esto parece como si hubieran votado para gobernatura o para presidente. No todos los partidos salen a declararse vencedores, ¿no? O los De un boxeadores, lado ¿no? Los dos que levantan de un los lado brazos dicen al final de la que pelea. festejan tanto los equipos de la expansión como la propia federación. Pero la clave está en eso, es que una vez más va a ser sometido a votación. Y el balón está del lado de la federación, de la liga, de la asamblea de dueños. Los dueños, que los jamás dueños. van a abrir la puerta para que permitan el descenso. Eso Pero sí me el parece ascenso. más que claro. Y- Sí va a haber y ojalá- nuevas Para llegar a 20. Ojalá, para llegar a 20 y no habrá descenso. Imagínense, el hubiera no existe, pero si hubieran vendido los derechos en conjunto, ¿qué haces? Copias como en España, ¿no? El Oviedo sube, le dan un dinero extra para poder competir con los grandotes. El que descendió, le das un dinero extra para tratar de 40 regresar. millones de euros. Exacto, por entonces derechos de televisión. aquí el problema es, y me ha pasado que alguien de Culiacán te dice, merecemos, somos Plaza, Veracruz, Mérida, bueno, y el dueño tiene la solvencia económica si subes, porque ¿qué pasa hoy en día? Subes, te adelantan la televisión, como le pasó al Veracruz, y luego te quedas sin dinero y van a la federación a cobrar los sueldos. Entonces también yo creo que la estructura... Yo creo que no- tienen que fijarse quién puede subir. ¿Quién puede? La Universidad de Guadalajara, que tiene estructura. El Atlante. El Atlante, Sí, el Atlante. que tiene historia, no tanta estructura. pero Cancún tiene- FC, que tiene inversión de, Pero la cosa es de si estadounidenses. ese propietario de Jeff tiene- Lundholt. pero Sí. si tienen los 100 millones de dólares que requiere, Celaya hay una puede subir diferencia así. también. Uf, no. Yo no lo veo tan factible. la O sea, plaza es que está- ese es el problema. Con el dueño de Y Celaya, luego, me decía no que solamente están es. peleando Antes, eso. La ustedes, plaza. ¿se acuerdan ustedes? Hace muchos años, la fianza que tenían que dejar los equipos de primera división era de 5 millones de dólares. Esa fianza estaba depositada en la Federación Mexicana de Fútbol. Si hoy están pidiendo 150, es 30 veces esa cantidad. No, 150 O sea, no, es no una lo puede locura. pagar. Lo que pasa es que los Los que tienen. dice Sí, pero y aparte súmale. John Sutcliffe, los amigos de John Sutcliffe. No, pero también. Millonarios de No, pero la NFL. no por algo Legario Vázquez se salió, Sí. no por algo el ingeniero Carlos Carlos Slim Slim se se salió. Es decir, los hombres de negocios, grandes hombres de negocios, se dedican a hacer negocios y el fútbol no es negocio. No para Entonces, todos. Si tú traes, es como el Atlante, Beto. Si el Atlante ascendiera y le dan, ¿cuánto necesitas para competir? Sí, sí, para sí. asegurarme que si descendieras, tienes con qué pagar sueldos. Porque la televisión, es decir, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Entonces yo creo que para mí lo de Querétaro, que le entró Waste Management, Sí. ya mató el ascenso y descenso. Ese es el camino que van a seguir. Vamos a asociarnos con fondos en lo individual. Ve Necaxa, Tinajero fue el más listo. Sí. Le entraron 60 millones de dólares. Cuando aumenten a 20 equipos, van a ser Ahí la 17. pregunta es quién, Beto, porque lo tampoco queremos que sea el dinero de los impuestos de los mexicanos, Sí. que mañana nos dicen Chihuahua tendrá fútbol de primera. ¿Y con lana de quién? Esa es otra preocupación que tienen los dueños. Hay que ver de dónde viene esa lana, de quién es. O de alguien que nadie conoce, pero nomás dicen que es un gran empresario. ¿No? Esa es otra preocupación. Pero sí va a cambiar. ¿eh? A dos, José Ramón. Va a cambiar a dos y con dinero. Con dinero. Del extranjero. Sí, con fondos. Imagínate qué padre, lo he dicho, que los 49ers se asociaran con el Atlas. Imagínate la infraestructura de los Niners. La empresa de los Niners de Al Guido es la que va a operar el Estadio Azteca después del Mundial, 10 años, Elevate. Es decir, pues acércate con los que tienen la Y lana esto- y los que saben hacer las cosas. El que aumenten a 20 equipos, perdóname Beto, aumenta, si mis matemáticas no me fallan, 37 partidos. Porque tienes que hacer jornadas de 10 partidos con 20 equipos y 19 fechas, ya no 17. Entonces son 37 partidos o 38 partidos. Sí, como cuando eran los torneos largos. Exacto. Y entonces aquí lo que tienes que hacer es que van a hacer con la Leagues Cup, por ejemplo. Ahora, ¿qué piensas? ¿Dónde van a acomodar tantos juegos? Acomodarla, reducirla. ¿Cuándo ha sido eso un problema? Si empieza en la temporada a mediados de julio, lo que veo, José Ramón, es que hay de dobles jornadas. Eternización de franquicias en la primera división del fútbol mexicano, un blindaje Hay un blindaje. para no dejar pasar a nuevos equipos salvo que tengan dinero. Eso es lo que a mí me parece mal, que haya que pagar por participar en la primera división. Imagínate que Chivas se fuera a segunda división. No, imagínate. Sí, sí, claro. Que No, puede- no van a dejar que pase no, eso. no dejarían que ocurriera.
pero esta parte de... Pero tampoco es romántico esto, Beto. Estás no, para es estar un o sentido no. elementalmente deportivo. Le puedes entrar y tienes con qué, o perdón, pero no estás para Yo primera nada más división. digo una cosa, las principales ligas del mundo, las más competitivas, Eso, tienen ascenso y descenso y están bien estructuradas, no solamente en su máximo circuito, ascenso y descenso, también sí, claro. abajo. Y eso es un reflejo de qué tan sólida es tu Sí, liga, claro, de qué tan sólida es tu porque se liga. ayudan. La manera en la que se juega Claro. en la división De de a tres, ascenso sube y bajan de a tres. correspondiente. El Español de Eso es un Barcelona. reflejo, perdón, yo nada más termino, porque nos obsesionamos con el quinto partido y perdemos Sí, de vista sí, otro sí, tipo de cosas sí, que sí, también son reflejo totalmente. de si tienes un buen, malo o regular fútbol, como este tipo de cosas. Eso también es un reflejo de qué tan buena la es tu liga. ¿El quinto desunión. partido estás obsesionado con el quinto partido? Yo Ahora no. es el sexto. No, pues es un Ahora va a rollo ser el sexto. recurrente. Porque ahora son Pero 48 no necesariamente selecciones. eso habla Yo ahorita de lo te bien digo que está tu Si liga México de llega al quinto fútbol. partido ya es histórico. Este también es un reflejo. Histórico. Este también es un reflejo de que también puede estar el fútbol mexicano y lleva atorado mucho tiempo. No, pero el La ascenso y de- descenso la en de España su- e Inglaterra es impecable. Sí, Sí, claro. sí, por eso pero lo traje a porque cuenta. está hecho para que el que baja lo suben. El español Sí, aquí lo bajó, estás enterrando. acá hay una lana extra Aquí lo para que estás enterrando. subas. Sí, Aquí lo estás enterrando. porque no está la estructura para darlo. Aquí lo estás enterrando. Pues por la razón que sea, pero Por aquí eso, está pero no, enterrado. no hay una desunión Al Oviedo le total. dieron 40 millones de euros. No, yo de sé. televisión. Por eso. Sí. Un extra para que pueda Y lo más importante son los que descendieron. Los que descienden les dan más que a los otros. Claro, claro. ¿No? Y luego hay un tope salarial, aunque hay equipos que lo andan triangulando los sueldos y todas esas cosas, ¿no? Beto, por Valladolid le cierto, dieron una buena cantidad. buscamos a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX, para tener reacciones, ¿no? Yo Declaraciones. me encontré ayer a mí que la No habrá. platicando sobre ni- ese tema. pero digamos, a cuadro, José Ramón, grabado. Pero no te dice No habrá nada. ni Te dice, Mikel Arriola, sí, va a haber, ni va a Igor haber, Riestra, va a que es haber el ascenso, me Chief dice. Legal Va a haber Officer. ascenso. Nunca habló de la palabra descenso. Me queda nunca. ¿Qué te digo? Yo le decía, ¿y descenso? Ascenso. Sí, sí. Y como un día dijo Jorge Campos, ¿no? Ladra un perro callejero y todos empiezan a ladrar porque pues, ladró uno. Es decir, sí es muy esta es la verdad, es muy fácil Por decir. cierto, es un día inolvidable. ¿Por qué? ¿Cuánto es La septiembre? NFL que empieza. No, la NFL. Pues se va Messi. Messi, Ya no último vuelve a jugar en partido de Argentina. eliminatoria en Argentina. Sí, la última vez que va a jugar un partido de eliminatoria en Argentina. Eso va a ser extraordinario. Imagínate los boletos Oye, falsos y todas las Cristiano cosas puede que venir a van la pasar. Azteca en Albanorte. Siempre y cuando Portugal no esté en zona de repechaje. Si califica A ver si Portugal, quiere venir. sería muy atractivo que viniera. Según información revelada por el TAS y confirmada por la Liga MX, el tan comentado ascenso y descenso volverá en la temporada 2026-27. Y claro, ya empezó la exageración de la prensa rival, sobre todo la americanista, intentando meter miedo a la nación rojiblanca. Mira, hermano, están diciendo que el Chivas correría peligro de descender cuando la regla regrese. Pero vamos a ser sinceros, eso es otra de esas novelas inventadas para atacar al rebaño. Porque si hay un equipo que no tiembla ante el descenso, ese es el Guadalajara. Es cierto que en los últimos meses los resultados no han sido los que la afición esperaba. Bien, lo reconocemos. Pero decir que el equipo está en crisis total, ni cerca. Hoy el Chivas está en la 8ª posición de la tabla porcentual, muy por encima de León, Pachuca, San Luis, Santos y hasta del propio Atlas, ese vecino molesto que siempre vive de migajas. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Mucha gente todavía dice que eliminaron el descenso para proteger al Chivas. Mentira total. El Guadalajara se opuso a quitar el descenso, mientras que los clubes que realmente estaban en problemas eran los del grupo Orleji, Santos y Atlas. Es decir, los mismos que ahora se hacen los fuertes fueron los que rogaron por el cambio. Pero guarda esta bomba para el final. Amaury Vergara hoy es uno de los pocos dirigentes que está enfrentando a los grandes de la Liga MX para que el ascenso y descenso vuelva con todo. El hombre no se esconde. Está defendiendo la tradición y la grandeza del rebaño sagrado, mientras otros buscan refugio. O sea, hermano, si hay alguien que no le teme al descenso, ese es el Club Deportivo Guadalajara. El resto es puro ruido de quienes no soportan ver brillar al Chivas. ¿Tú qué opinas, aficionado? ¿Crees que Amaury seguirá siendo el que marque la diferencia frente a los demás o veremos más intentos de boicot contra el rebaño? Según el comunicador Alejandro Ramírez, la directiva del Chivas debe actuar de inmediato para no poner en riesgo el futuro de Santiago Sandoval, la joya surgida de la cantera rojiblanca que hoy brilla como la mayor esperanza en medio de la oscuridad que vive el equipo en esta apertura 2025. Porque seamos sinceros, entre tropiezos, críticas y una racha de resultados por debajo de la grandeza del rebaño, la única buena noticia que ha movido a la afición ha sido justamente la irrupción de este joven, que no solo debutó con personalidad,
sino que también demostró tener fútbol para consolidarse en el primer equipo. Ramírez reveló que dentro del chiverío ya se tomó una decisión. Sandoval permanecerá de manera permanente en el plantel principal, con la confianza total de Gabriel Milito, quien ve en él un talento listo para ser pulido y convertirse en pieza decisiva en el futuro. Pero aquí está el punto crítico, el contrato. Y es ahí donde la afición debe poner atención, porque todos recordamos la complicada novela con Hugo Camberos, cuando la directiva tardó demasiado en cerrar su renovación y casi permitió que una joya de la casa se escapara por pura lentitud administrativa. Ahora la historia podría repetirse, pero con un jugador aún más prometedor. Sandoval está en el radar de todos, ya que en 2026 se disputará el premundial de su categoría, torneo que atraerá a decenas de ojeadores internacionales en busca de jóvenes talentos. Y no termina ahí. La federación ya tiene planeados los procesos de las selecciones sub-18 y sub-20 pensando en el Mundial 2027 e incluso en los Juegos Olímpicos de 2028. En pocas palabras, el nombre de Sandoval inevitablemente ganará proyección mundial en cuestión de meses. El riesgo es real. Si Chivas no actúa ahora, podría ver como algún club europeo o incluso un rival dentro de la Liga MX intenta acercarse para quitarle al joven de Guadalajara. Por eso, el llamado es claro. Javier Mier y toda la directiva deben adelantarse y asegurar la renovación inmediata de este contrato antes de que sea demasiado tarde. Perder un talento como Sandoval no solo sería un error administrativo, sino también un golpe durísimo para la afición, que ya lo abrazó como símbolo de esperanza en medio de la crisis. ¿Y tú, aficionado, confías en que la directiva renovará rápido con Sandoval o temes que la historia se repita y el club cometa otro error que pueda costarle caro al futuro del rebaño? Según Eric López de Tudden, la directiva del Chivas envió un mensaje claro y contundente a Gabriel Milito y a todo el plantel en la recta final de preparación para el partido contra León y, por supuesto, con el Clásico Nacional contra el América a la vuelta de la esquina. El rebaño se encuentra en Verde Valle intentando recuperarse física y mentalmente después de una apertura 2025 lleno de altibajos. El equipo muestra buen fútbol, pero la tabla no perdona. Pocos puntos acumulados y una diferencia de 13 unidades respecto al América, que hoy ocupa el segundo lugar. Fue en este contexto que la directiva decidió actuar, dejando claro que no permitirá que la desconfianza o los rumores afecten al grupo. El mensaje fue firme. El proyecto sigue en pie y Milito cuenta con el respaldo total de Amaury Vergara, Alejandro Manso y Javier Mier, sin importar lo que pase en el Clásico. En otras palabras, el argentino seguirá al mando, proyectando también los próximos compromisos contra Tigres y Toluca. La directiva blindó al entrenador y pidió unidad absoluta dentro del club. El objetivo es simple: cerrar filas, cortar el ruido de la prensa rival y fortalecer el vestuario en un momento en el que el rebaño necesita más cabeza fría que nunca. La directiva sabe que el Clásico Nacional puede cambiar el rumbo de la temporada, pero también entiende que no puede vivir a merced de un solo resultado. Mientras el equipo enfrenta a León en un amistoso en Estados Unidos, toda la atención de la afición ya está puesta en el 13 de agosto, cuando Chivas se medirá al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. ¿Y tú, aficionado, crees que este respaldo de la directiva a Milito es una muestra de confianza real, o solo una manera de ganar tiempo antes de que estalle la bomba en el Clásico? Según información revelada por la prensa mexicana, el Chivas podría enfrentar una limpia importante en 2026 si algunos jugadores no muestran su mejor nivel con Gabriel Milito. Y ojo, la paciencia de la directiva y del entrenador argentino no es infinita. Quien no rinda, se queda fuera. El último mercado de verano cerró con 4 refuerzos importantes y sin grandes salidas, pero la ventana de invierno se acerca. Faltan menos de 120 días, y algunos nombres ya están bajo la lupa. Milito dio oportunidades a todos durante la pretemporada, pero la verdad es que varios no respondieron. Un caso que llama la atención es el de Eduardo García. El portero renovó contrato, pero pasó de ser el segundo a tercer arquero con Milito. Si no demuestra que puede pelear por minutos, su futuro en el club podría complicarse. En la defensa la situación también aprieta. Raúl Martínez no ha visto acción con el nuevo entrenador, mientras que Luis Olivas aparece en las convocatorias, pero sin participación real en cancha. Alan Mozo es otro punto delicado. En algunos momentos agradó, pero la directiva estaría inclinada a venderlo cuanto antes, priorizando el mercado sobre el rendimiento deportivo. En el ataque, el caso más grave es el de Yael Padilla. El joven no es del gusto de Milito, y actualmente ni siquiera sale del banco como primera opción. Si sigue así, su salida a otro club en busca de minutos parece inevitable. En resumen, 5 nombres: García, Martínez, Olivas, Mozo y Padilla, están con la soga al cuello. Si no reaccionan en los próximos meses,
podrían ser los primeros en decir adiós en el mercado de 2026. ¿Y tú, aficionado, crees que Milito debe ser estricto y cortar a estos jugadores sin piedad? ¿O piensas que algunos todavía merecen otra oportunidad en el rebaño? Según el periodista José María Garrido, el ambiente en el Chivas se calentó y esta vez el blanco de las críticas fue nada menos que Cade Covell. Sí, el vaquero que había ganado la simpatía de la afición rojiblanca ahora se convirtió en tema de duras críticas tras una publicación en sus redes sociales. Todo comenzó cuando la directiva dio un breve descanso a los jugadores durante la fecha FIFA. Covell, aprovechando su tiempo libre, publicó fotos de sus vacaciones. Ahí fue cuando parte de la nación rojiblanca explotó. Muchos aficionados no vieron con buenos ojos que un jugador disfrutara mientras el equipo atraviesa un inicio de temporada complicado. Lo curioso es que Covell había sido uno de los más queridos desde su llegada, justamente por su entrega y garra dentro del campo. Pero cuando el equipo no anda bien, con 4 derrotas, un empate y solo una victoria en 6 juegos, cualquier gesto fuera de la cancha se convierte en combustible para la polémica. Esta vez, el perfil personal del estadounidense se llenó de mensajes de frustración y exigencia. Por otro lado, también existe un sector de la afición que salió en defensa del jugador, argumentando que todos tienen derecho a su descanso y que las críticas solo reflejan la frustración acumulada por la mala racha del equipo. Como destacó Garrido, en tiempos de crisis, cualquier acción de los jugadores del rebaño se convierte en objeto de juicio público, incluso algo tan simple como tomarse unos días libres. Al final, esta tensión solo refleja la presión enorme que pesa sobre el plantel a puertas del Clásico Nacional contra el América, un partido que puede cambiar por completo la percepción de la temporada. ¿Y tú, aficionado, crees que Cade Covell merecía tantas críticas por sus vacaciones? ¿O piensas que la bronca de la afición debería enfocarse únicamente en el rendimiento dentro de la cancha? Según el reportero César Huerta, de AS México, la salida de Víctor Pocho Guzmán del Chivas no tuvo que ver únicamente con fútbol. El comunicador reveló una teoría que se ha discutido en los pasillos del club. La directiva consideraba que lo mejor para el jugador era salir de Guadalajara por cuestiones personales y del entorno social que ya preocupaban al equipo desde hace tiempo. La decisión de dejar ir al capitán fue una de las más polémicas de esta reestructuración del rebaño para el Apertura 2025. Después de todo, el Pocho era una referencia dentro y fuera del campo, pero según Huerta, la directiva ya venía planificando su salida y buscando alternativas en el mercado. La justificación: los problemas personales que él cargaba podrían agravarse si permanecía en la ciudad, y un cambio de ambiente sería lo ideal. El propio Guzmán, en una entrevista reciente, confirmó que la forma en que todo ocurrió lo sorprendió. Dijo que nunca fue notificado con anticipación y que solo unas palabras de la directiva lo convencieron de regresar al Pachuca, club donde ya había sido una figura importante. Lo más delicado de toda esta historia es que el Pocho no salió por bajo rendimiento deportivo. Al contrario, seguía siendo pieza clave para gran parte de la afición. Lo que pesó fue ese lado extracancha, algo raro de exponer públicamente, pero que, según Huerta, fue determinante para la decisión final. Ahora la pregunta es inevitable. ¿La directiva acertó al pensar en el lado personal del Pocho y dejarlo ir? ¿O se equivocó al renunciar a un líder que todavía podía aportar mucho dentro del campo para el Chivas? Según Diario Record, el ambiente en la Liga MX está que arde tras la decisión del TAS que confirmó el regreso del ascenso y descenso a partir de la temporada 2026 a 2027. Pero en medio de este panorama turbulento, quien sonríe es Amaury Vergara. El dueño del Chivas recibió una noticia que podría aliviar de manera significativa las finanzas del club, a pesar del regreso del sistema de promoción y descenso. Esto se debe a que la Liga MX decidió no retirar la financiación destinada al Tapatío, filial del Guadalajara. Ese dinero extra seguirá llegando a las arcas rojiblancas, mientras que otros clubes que participaron en la demanda contra la liga dejarán de contar con este recurso. Un detalle importante: el Tapatío nunca formó parte de este grupo de oposición, lo que hoy se traduce en una ventaja económica clave para el rebaño. Vale recordar que Amaury Vergara siempre se ha posicionado a favor de la vuelta del ascenso y descenso. El periodista Jesús Bernal, de ESPN, reveló que el dueño del Chivas votó por mantener el sistema competitivo cuando se reunieron los propietarios de los clubes. Mientras gigantes como Grupo Salinas, Televisa y Grupo Orleji apoyaban la creación de un fondo de inversión que buscaba unificar derechos de TV y eliminar de una vez por todas el ascenso, Amaury se mantuvo firme defendiendo lo que él considera la esencia del fútbol mexicano: la meritocracia dentro del campo. Con la confirmación del TAS, la postura de Vergara gana aún más peso. No solo refuerza su imagen como dirigente que defiende la competitividad, sino que también garantiza una estabilidad financiera importante para el Tapatío y,
por extensión, para el primer equipo del Chivas. Ahora, la gran pregunta para la afición es clara. Con este respiro económico y el regreso del ascenso y descenso, ¿será que el Chivas finalmente podrá aprovechar al Tapatío como trampolín para fortalecer aún más al primer equipo y recuperar la grandeza que merece la nación rojiblanca?